Ramón, muchas gracias por venir, por ofrecerte a ser un informante en estas mis prácticas de antropología. Te explico un poquillo por encima todo lo que vais, todo lo que es el tema y por qué he pensado que tú eras un buen informante y luego el hecho de que hayas accedido a ello. Vale, las prácticas es una investigación sobre el mundo de la divulgación científica en España, con una perspectiva desde yo como persona observante y siendo al mismo tiempo participante, de un modo u otro, porque ya me conoces. Y al mismo tiempo el observar como una persona dentro de la academia, aparte de hacer su trabajo académico, decide hacer divulgación y cómo se puede reflejar eso en su vida social, en su trabajo, etc. Así que, gracias de lo de todo. Gracias a ti. Y la primera pregunta es, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿En qué sentido? ¿Quién es Ramón? ¿Por qué estudias? ¿Qué divulgas? ¿Quién eres? Pues yo me llamo Ramón, en redes soy a Picanúmero, tanto en Twitter como en Instagram y como en Mastodon. Y lo que hago en mi día a día, pues es lo que has dicho, trabajo académico de profesor de universidad. Y luego pues en redes lo que hago es un trabajo más bien divulgativo sobre diversos temas que tienen que ver con la estadística. ¿Y por qué estadística? Bueno, a ver, yo me metí en estadística, pues, vamos, en el grado de estadística hace ya bastante tiempo. Lo hice, bueno, pues la razón principal fue porque un amigo mío estaba estudiando la carrera en Madrid y me habló cosas sobre ella y me gustó lo que me decía, pero luego aparte pues también yo tenía un interés por el estudio del mundo que nos rodea y en ese sentido pues me metí en la carrera y aquí estoy, con grado, con máster, con doctorado. ¿Y cuál dirías que es tu línea de investigación? Mi línea de investigación es el muestreo estadístico. Yo investigo el uso de la estadística en la investigación por encuesta o en la investigación por muestra en general. Es decir, que en cierto modo estás metido en un poco el tema de antropológico, porque dentro de la antropología también estudiamos muchísimos fenómenos con una muestra. Es parte de la metodología de investigación social. Sí, lo que pasa es que yo la investigo desde una perspectiva más estadística barra matemática. Es decir, yo simplemente pues investigo cuáles son los mejores estimadores que se pueden obtener de una muestra que tiene ciertas fuentes de sesgo y lo hago pues estudiando las propiedades matemáticas que puedan tener esos estimadores. Más que una aplicación de las muestras, que es lo que quizás se haga más en antropología y sociología y demás. Sí, además, hace poco hice un examen de muestreo y demás. Muy, muy teórico todo, no nos metimos al trapo de cómo realizar en per se, en práctica, una muestra. Pero sí que se nos dieron un par de cosillas por encima y demás. Y es un tema muy interesante. Y está guay conocer a alguien que se dedique profesionalmente y académicamente a un tema que a mí personalmente me interesa, incluso antes de haberte conocido a ti como persona. Siempre era un tema que siempre tenía pensado. ¿Y cómo se puede saber que ese grupo de personas es adecuado? Tenía esas dudas y con lo poco que me has ido hablando y demás desde que nos conocemos y lo que he ido dando en clase, algunas de esas dudas han sido resueltas y otras se han quedado un poquillo en el tintero, pero al final es imposible saberlo todo de manera tan categórica. Pero es muy interesante igualmente. Bueno, si lo quieres hacer de forma categórica, pues métete en estadística a Uy, estudiarlo. sí, ya viste cómo actué yo con la asignatura de estadística, no me quiero imaginar meterme en el trapo de la estadística y la probabilidad. Bueno, es diferente. Tampoco se te dio tan mal en estadística. Tuve un buen profe. Bueno, ¿Y cómo nació Picanúmeros? O sea, el hecho de decir, vale, yo me dedico a la estadística. ¿En qué momento Ramón se convirtió en Picanúmeros en redes sociales? pues fue hace ya como 8 años y el motivo fue pues que por mi cuenta yo ya hacía mis propios análisis sobre temas que a lo mejor me interesaban. Yo cogía una base de datos y le hacía un análisis estadístico, pero yo eso lo compartía antes solamente pues con mis amigos, con mi gente cercana, con mi familia. Entonces pues buscaba una forma de que esos análisis que yo hacía llegasen a un público un poquito más grande. Y entonces en ese sentido nace la cuenta de Twitter, para que esos análisis puedan llegar a más gente.
a medida que va pasando el tiempo, yo me voy relacionando con gente en redes, lo que voy viendo es que la demanda que hay realmente no es tanto de análisis estadístico, sino más bien de divulgación. Es decir, la gente se interesaba sobre todo por los métodos que yo aplicaba, más que por el resultado de los mismos. Entonces, por eso ya fue cuando diversifiqué un poquito el contenido y empecé a hacer una parte de análisis estadístico y otra parte de divulgación. Y Curioso. nace de ahí, básicamente. Es decir, de simplemente querer compartir con el mundo lo que yo hacía. Y por supuesto tampoco esperaba que llegase eso demasiado lejos. Pero bueno. La verdad es que dentro de todo eso se nota que tienes un cariño relevante a lo que es mostrar conocimientos a los demás. Por eso también en parte eres profesor. Porque también, coño, si no, no te habrías metido en un doctorado en cierto modo. Porque en No, parte hombre, de la claro. salida es la enseñanza. Claro, claro, claro. Es decir, yo la ambición que tenía era un poco esa, dedicarme a la investigación, pero también a la docencia. Y realmente, pues, una cosa alimenta a la otra. La investigación, o sea, la docencia puede ser útil para la divulgación puede ser útil para la docencia. Al final son caminos diferentes, pero digamos que tienen algunas similitudes que se pueden aprovechar pues para ser tanto mejor docente como mejor divulgador. ¿Y cómo separarías lo que es la enseñanza con la divulgación? Porque he visto cosas tuyas de divulgación y hay algunos hilos y algunos comentarios que haces que son más técnicos, más estadística para estadísticos o gente que tiene una base más avanzada de estadística que no a lo mejor un público muchísimo más general. ¿Cómo separas esa línea? Hombre, para empezar, yo creo que la divulgación también puede tener niveles. Hay evidentemente una que está enfocada al público más general y otra que está enfocada al público más específico, pues a lo mejor la gente que está dentro del mundo de la estadística, ¿no? Yo creo que la frontera está simplemente en los objetivos que tiene una y otra. La divulgación, realmente el objetivo que tiene para mí es crear interés en la otra persona, mientras que la enseñanza, pues el objetivo que tiene es transmitir un conocimiento a otra persona, más allá de que sea interesante o no realmente, aunque bueno, si es interesante, pues mucho mejor. Y es por eso por lo que digo que la divulgación puede ayudar a la enseñanza en el sentido bueno, de hacerla, digamos, hacerla más llevadera y por tanto pues hacer que una persona que está dedicándose a la enseñanza alcance sus objetivos con mayor facilidad. Pero yo creo que la línea es esa, los objetivos que tienen una y otra. Y como docente y divulgador, ¿cómo se ha visto eso en tu entorno ahora aquí académico? Con tus alumnos, con tus compañeros de departamento, ¿cómo se ha visto? El dedicarme a la divulgación. Sí. Ten en cuenta que yo divulgo bajo un seudónimo y que realmente tampoco es que dé la cara demasiado, entonces pues algunos compañeros míos de departamento saben quién soy, otros no saben quién soy en redes, los alumnos pues también, algunos sí saben cuál es mi cuenta, otros no lo saben. Entonces pues no ha tenido tampoco mucha repercusión. Quizá, pues yo que sé, entre los alumnos que sí me conocen, ha tenido una repercusión positiva, porque veo que, pues que a lo mejor lo que yo les pueda decir en un momento dado le interesa más, o en general la asignatura que yo le imparta le interesa más, pero más allá de eso no ha tenido mayor repercusión en mi vida. ¿Y no ha habido, por ejemplo, en algún momento que un alumno te haya hablado por tu seudónimo? ¿Por hacer la gracia o algo así? No, no, es más bien al revés. Cuando ellos me contactan, que a veces ha pasado a través de la cuenta de Twitter o de Instagram, ellos me hablan por allí por mi nombre. Me escriben a pica número y me llaman Ramón. Es decir, no. Más bien ellos pues me hablan por cómo me conocen en la vida real. Y desde luego lo hacen con mucho respeto siempre. Mira, Entonces yo creo que. eso es muy destacable porque por poner una situación hipotética y más general, muchas personas que tienen movimiento en redes son conocidas por el seudónimo. Por ejemplo, los streamers, algunos streamers son conocidos por el nombre que se han puesto, no por su nombre de pila real. Y la gente contacta con ellos con el propio nombre de streamer, no con su nombre de pila. Y es curioso ver que aquí, en esta perspectiva divulgativa, que tiene un tipo de público diferente, con una socialización diferente, pues sí que haya un respeto real y te hablen por tu nombre. Porque aunque te conozcan por tu seudónimo, el hecho de que te hablen directamente a ti como tu persona, no como tu imagen eh, cibernética, pues es muy destacable.
Tengo que indagar más en ese tema, sinceramente. Yo creo que tiene más que ver por el medio a través del cual has conocido a la persona. Es decir, la gente que me conozca de redes, posiblemente sí me llamen por el seudónimo. La gente que me conozca de la vida real me llamará por mi nombre real, que es por lo que me suele llamar la gente. Creo que tiene más que ver con eso. A los streamers, evidentemente, pues la gente les conoce de su actividad online y entonces pues le llaman por su nick o por su user de cualquier red. Entonces pues lo veo normal, la verdad, que las relaciones se articulen de esa forma. ¿Y has tenido algún problema de relación parasocial? Pues tendría que hacer un poco de memoria. Yo creo que los problemas más recurrentes son la gente que en redes se toma demasiadas confianzas contigo, en el sentido de que a lo mejor tú no has intercambiado prácticamente ninguna interacción con esa persona, pero aún así ellos se ven en la potestad de tratarte como si fuese un amigo de toda la vida y hacerte, pues yo que sé, bromas pesadas o hablarte con cierta condescendencia o con faltas de respeto. Sí, eso sí, sí ha ocurrido y creo que es fruto de esas relaciones parasociales. Ellos piensan que tienen conmigo una cercanía que realmente no tienen. Eso sí es bastante recurrente. ¿Y cómo te afecta? Mal, pero digamos a un nivel individual, es decir, yo me sentía mal con esa persona, no me sentía mal en general por mi actividad, porque yo asumía que era algo que tenía que pasar, pero sí que de la persona, eh, de esa persona me hace dudar bastante y me hace pensar que pues igual no es una persona con la que me gustaría entablar conversación. No, claro, tiene todo el sentido del mundo. Al final están sobrepasando unos límites que pueden ser o no más o menos claros, porque al final las redes sociales, los límites sociales se desdibujan muchísimo, porque piensas que a lo mejor una pequeña interacción puede ser superlativa a la otra persona y a ti es lo más insignificante del mundo. Y eso no se puede ver porque tú no eres capaz de leer el lenguaje corporal de esa persona, de ver cómo reacciona y demás. Ves la reacción escrita o en audio, según qué red social sea, de esa misma reacción. Y es bastante curioso porque al final ha habido muchísimos malentendidos con las relaciones parasociales. O sea, de una manera u otra todo el mundo hemos caído en una excesiva confianza con alguien, siendo a lo mejor solo una amabilidad que puedas otorgar porque al final si es una persona educada a lo mejor el creer que estás ligando con otra persona, etcétera. Ujú. Es un tema muy complejo que se debería estudiar más, sinceramente. Yo, al menos desde el punto de vista antropológico, no lo he visto en ningún lado. Pues ya tienes tarea. Más, todavía más. ¿Sabes todo el curro Sí, que sí. tengo? Bueno, todo se andará. No, ya, a ver, eso por supuesto. A ver, ¿cómo creciste? Porque al final, estamos hablando que tienes 21.000 no sé cuántos seguidores en Twitter, en Instagram 800 y pico, Sí, y en Mastodon ya se me ha ido. 1500 en Mastodon, creo. Coño, va a ser una red social que no usa prácticamente nadie. No, sí se usa, pero eso pues no lo veis porque no estáis en ella. Yo sí soy en ella, lo que pasa es que he dejado de Pero, interactuar. exactamente, por eso no lo ves. El crecimiento se produce sobre todo en Twitter. Luego ya a partir de ahí el resto de redes sociales, pues el crecimiento vino a partir de la gente de Twitter. Y el crecimiento se produjo, y lo tengo que decir, porque hubo ciertas personas que confiaron en mí a la hora de darme difusión y de confiar en mí para participar, yo que sé, en sus blogs y en sus cosas. Pues en este sentido, yo que sé, está el nombre de una enfermera de Burgos que se llama Azucena Santillán, que cuando yo tenía 60 seguidores o así, pues me descubrió y digamos que hizo mucha difusión de mi contenido y eso pues me permitió llegar a su público. Ella era muy conocida en el mundo de la enfermería y a raíz de eso pues digamos me planteé unas cifras que seguían siendo modestas pero que no eran tan modestas como las que tenía antes. Después de eso, pues yo qué sé, por ejemplo, una ayuda inestimable de Milestream y también otra ayuda de Julio Mulero. Fueron dos cuentas que me ayudaron muchísimo, pues en torno al año 2018 o así, que fue ya cuando la cosa empezó a crecer bastante. Y luego ya pues también algunas ayuditas puntuales de cuentas con las que a lo mejor no tengo tanta relación, pero que en un momento dado pues deciden darme cobertura. Y entonces eso también te ayuda bastante a crecer. Al final es que, tal y como está articulado Twitter,
Realmente si no te empiezan a dar retweet o te empiezan a dar difusión cuentas grandes, no hay manera de crecer, creo yo. Estoy completamente de acuerdo. Yo te conocí en 2020. En 2020 empecé a ver algunas cosas tuyas, pero de manera muy esporádica, por gente que yo seguía, otra gente que te seguía a ti o te retuiteaba. Y te veía a ti muy de vez en cuando y tampoco, reconozco, no indagué en tu perfil, porque no tenía yo a lo mejor la energía física de, bueno, energía, ¿me entiendes? De Sí. decir, el entrar, pero poco a poco sí que te empecé a ver más hasta que nos conocimos en persona sin saber yo quién era realmente. Y luego ahí, claro, ya empecé a indagar y a conocerte y demás, pues fue a lo, hostia, oye, qué interesante todo esto. Y, oye, aquí estamos, un par de años después. Cosa que, de verdad, Fíjate. sigo agradeciendo. Bueno, yo agradezco que lo agradezca. Pues claro. ¿Qué más? La pandemia, ya la he comentado. Fuiste un eje clave de la pandemia en Bueno, algunos aspectos. ¿Qué puedes hablarnos de eso? de la pandemia. Bueno, la pandemia fue una auténtica catástrofe, un auténtico desastre. Básicamente mi vida se empezó a hundir un poquito a partir de la pandemia. Pero bueno, evidentemente pues en esa época no tenía yo tanta carga de trabajo realmente, así que podía permitirme lo que hice, que era un trabajo eh, que era aproximadamente un par de horas diarias como mínimo, de actualizar gráficos con la evolución de los casos de COVID-19 en España y en otros países, los mapas provinciales y bueno, en general pues ese trabajo un poco de también de ayuda a la interpretación de los datos, porque en aquella época tuvimos un auténtico mare magnum de datos de diversas fuentes y yo creo que hacía falta mucha ayuda para interpretarlos. De hecho, es que ni siquiera en la prensa al principio se interpretaban bien, se empeñaban en hacer gráficos que no eran interpretables, se empeñaban en sacar pega a los datos que realmente pues o eran muy nimias o directamente ni existían, causando una desconfianza en la ciudadanía. Y fueron una época muy complicada. Muy complicada. Yo tengo un mal recuerdo porque además con todos los datos que se procesaron por aquel entonces y digamos esa oportunidad, entre muchas comillas, que tuvimos de llegar a la opinión pública, creo que en ciertos sentidos se desaprovechó y se desaprovechó porque al final toda la divulgación se basó pues en gente que no era experta en estadística y que, en fin, pues se dejó notar después. Claro, toda la razón del mundo. La verdad es que todo lo que veía de estadística en los medios de comunicación, fuera de Twitter, para... Yo en ese momento que no sabía nada de estadística, yo estaba dentro del público general ignorante de estadística, no lo comíamos con papicas todo lo que nos decían, porque, claro, supuestamente tú crees en los medios de comunicación, crees que son Obviamente. fiables, no sé qué, pero luego cuando alguien experto en ese tema te está diciendo, no es así, es tal, 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 con más detalles, con muchas más pinceladas, con muchísimo más cuidado a la hora de interpretar todos los datos, pues te das cuenta que nos la metían calzadísima, ahí de costado, tranquilamente, y nos la comíamos sin rechistar, hasta que las personas que empezaron a ser más escépticas, yo incluida, empezaron a buscar fuentes más fiables con gente que sabía del tema, tú en tu caso, pues fue a lo... ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! Y la verdad es que no sé si puedo hablar por toda la humanidad, por toda la gente que te estuvo leyendo, pero muchas gracias por reinterpretar los datos. Bueno, no hay de qué. Yo creo que justamente en la prensa hubo muchos conflictos de intereses. Concretamente los periodistas que se encargaban del periodismo de datos en aquella época, digamos que tenían también una ideología política ciertamente marcada. Y claro, pues entonces cualquier cosa que viniese del gobierno a ellos no les parecía bien. Y evidentemente pues hay muchísimas cosas que pudieron mejorarse de la gestión, pero yo creo que muchas veces estaban pinchando en hueso, sinceramente. Es decir, no sé, intentaban sacar unos defectos que realmente los datos pues ya te digo, o no tenían, o bien eran unos defectos tan nimios que tampoco afectaban demasiado al seguimiento de la pandemia. Y luego además se centraban, no quizá ellos, pero sí otras personas que también fueron muy conocidas en la pandemia, también en redes sociales, se centraban en datos que no tocaban, como por ejemplo el aumento de casos diarios,
etcétera, etcétera. Hubo muchas cuentas dedicadas a ello y ya digo, faltó, yo creo, bastante conocimiento estadístico por muchas partes. Y Por fortuna la gente que sí que se estaba encargando de verdad de vigilar la pandemia, como era la gente que trabajaba en salud pública y epidemiología, pues ellos por fortuna sí que tenían los conocimientos y sí que supieron llevarnos por buen camino, claro. no, no. ¿Y cómo te ibas sintiendo cada vez que, con todo tu esfuerzo, con todas las horas que le dedicabas, porque no solo es procesar esos datos, sino que además los estabas machacando, los estabas picando en R y demás, creabas todos los gráficos para representar lo mejor posible, porque al final la manera visual es una de las mejores maneras para ver datos, sobre todo si hay una gráfica de por medio. Ver que todos esos datos, todo tu esfuerzo, alguien lo malinterpretaba y se extendía un bulo tras ello, porque eso seguro que te habrá pasado. Más o menos, más o menos. Es decir, malinterpretaciones de los datos que yo iba poniendo, pues ciento y la madre, desde luego. Y bueno, te sientes mal porque es un poco lo que dices. Parece como que ese trabajo que ha hecho se ha ido un poquito al garete porque al final la interpretación que prevalece no es la interpretación que debería ser, sino que debería ser diferente. Y te preguntas qué es lo que ha hecho mal, qué es lo que puedes mejorar para que la siguiente vez no pase eso. Te preguntas a lo mejor si tendrías que haber aclarado un poquito mejor, digamos, pues todas las malas interpretaciones que pueden surgir de un gráfico, que es una cosa que ya aprendí sobre todo cuando empecé a hacer el seguimiento de la campaña de vacunación, porque cuando salió la campaña de vacunación empezaron a salir las cifras de casos según si las personas estaban vacunadas o no. Y ahí esos datos, pues como eran datos, digamos, a un nivel poblacional, no eran datos procedentes de un experimento aleatorizado, sino que eran simplemente datos observacionales de la población, eso significa que las conclusiones tienen que cogerse con pinzas, porque ahí hay muchos secos que intervienen. No es lo mismo si yo tengo en un laboratorio a 100 personas que les pongo la vacuna y 100 personas que no. Así yo simplemente en el mundo real, pues analizo qué pasa con la gente que le han puesto vacuna y gente que no. La gente que le han puesto la vacuna antes, pues a lo mejor es gente que tiene mayores problemas de salud o gente de mayor edad y eso pues es un seco realmente que se introduce, por ejemplo. Y claro, cuando pasó eso, yo empecé a ver que se malinterpretaban también esas cifras, fue cuando ya empecé a dar explicaciones más detalladas y sobre todo cuando empecé a impedir, digamos, que gente con malas intenciones pudiese intervenir en la discusión. Fue, digamos, cuando empecé a restringir las respuestas, por ejemplo, a hilos. Y para tu salud mental, ¿cómo fue todo esto? Pues fíjate, yo llevaba divulgando desde 2015, bueno, y ya pues un poquito más serio de 2018, y realmente lo que yo empecé a sentir en aquella época fue que la divulgación me estaba empezando a pasar factura. Es decir, yo entre 2018 y 2020, pues la divulgación más o menos me aportaba cosas buenas. A partir de 2020 empecé a ver que me aportaba cosas malas, en el sentido de que pues tenía que ver constantemente cómo confiaba en otras personas y no en mí para hablar de la pandemia. Empezaba a ver también pues comentarios muy hirientes, comentarios muy negativos. Empezaba a ver quizá pues que todo el esfuerzo que yo hacía era un poco inútil. En fin, me afectó bastante la salud mental. ¿Y cómo va actualmente? Pues actualmente peor, diría yo, porque ahora mismo por las cuentas de mis redes sociales las tengo un poquito abandonadas, sinceramente, porque es que ya, aparte de los cambios que ha hecho Elon Musk en la plataforma Twitter, pues también es que, no sé, ya como que no me veo con fuerza de aportar nada. Es que si al final, si va a irse por el sumidero, ¿para qué? Te entiendo y siento mucho que estés en una situación tan compleja anímicamente, tan un poco devastado. Tú estás en Twitter, ya sabes lo que hay también. Ya, y las cosas que luego hemos hablado en privado, pues se, la carrera que hay tras todo ello Mm. y es una mierda ver que todo el esfuerzo que le pones, tanto tú y a cualquier divulgador, que venga alguien te empieza a criticar, venga alguien que te insulte, ver que a lo mejor las horas que le has invertido no provoca movimiento en lo que has hecho, porque al final todo ese tiempo que inviertes en investigar, en leer o picar, en programar, en hacer las ilustraciones que haga falta, porque hay muchos tipos de divulgación, ver que a lo mejor de, yo qué sé, ahora que se ven los números en Twitter de 500 visualizaciones, es decir,
500 cuentas, pueden ser la misma o diferentes que hayan entrado o que los haya saltado en su timeline de Twitter, ver que no entran, simplemente les sale ignorarlo y ver cómo va aumentando y no hay una interacción detrás de ello. Es muy devastador, el síndrome del impostor ataca y es uy, puñetera. ¿Qué te voy a contar que no sepa? Ya lo sé. Vale, hemos hablado de esta faceta negativa que da porque al final es una exposición en redes y estás más abierto a que te puedan atacar. Pero algo positivo tendrá que sacar todo esto, porque si no, no seguirías 8 años aún teniendo esa parte negativa. ¿Qué parte positiva podrías sacar de divulgar? Bueno, la parte positiva de divulgar es sobre todo la parte del aprendizaje. Yo en estos 8 años he aprendido muchísimo de estar intercambiando opiniones con otras personas de mi rama de estudio. Positivo también, pues quizá pues el ver que hay gente a la que sí que le puede ayudar, aunque quizá no sea tanta gente como quisiera o de la forma que quisieras, pero por lo menos a veces sí puedes conseguir ayudar a alguien. Eh, no sé, parte positiva también pues el hecho de poder hablar de lo que te gusta de una forma un poquito más cercana, de contribuir de alguna forma a que la gente pues le pierda el miedo a lo tuyo. En el caso de la estadística, pues ese siempre handicap que tenemos y sobre, sobre lo que tenemos que luchar cada día. Tenemos que luchar para que la gente le pierda el miedo a nuestra materia, porque es la principal, digamos, problemática que tenemos, el muro que tenemos delante, que tenemos que ir derribando poco a poco. Y en ese sentido, pues sí, es positiva la divulgación. Tiene sus partes negativas, pero también sus partes positivas. ¿Te llena? Bueno, no mucho, la verdad. No mucho, no mucho. Yo creo que si las cosas hubieran sido diferentes, igual sí me llenaría. Pero ahora mismo no demasiado, la verdad. Siento como que da lo mismo si divulgo o si no. Porque mi vida no cambia sustancialmente. Pero algo habrá cambiado. Porque así como has dicho que es sustancial, ha habido algún cambio, sí que ha habido positivo dentro de ello. Bueno, he conseguido hacer un par de bolos en bares. Eh, no sé, he conseguido que algún compañero o compañera de departamento pues se haya interesado por mi trabajo. Y poco más, la verdad. O sea, he conseguido que algún alumno quizá tenga más motivación. Y no sé, quiero pensar que alguien que me haya leído por redes, pues no sé, que haya podido tener un impacto positivo en su visión de la estadística. Pero bueno, la verdad que sustancialmente tampoco ha cambiado mi vida. Quizás si hubiese empezado a divulgar con mi nombre completo, con mi nombre real, pues sería diferente, pero no ha sido mi caso. Bueno, pero aún así has hablado de que has hecho bolos en bares. ¿Cómo es eso? ¿Cómo haces un bolo? Hombre, no sé, como he hecho nada más que... Pues en bares creo que he actuado 2 veces nada más. Creo que, de hecho, tú has actuado más que yo. No sé, bueno, da igual. Eh, el tema de hacerlo es bastante divertido porque cuando estás divulgando, digamos, en persona, es diferente a si estás divulgando en las redes. En las redes, digamos que los mensajes que pones se quedan ahí para la eternidad, listos para que alguien pues los pueda malinterpretar y demás. En cambio, si tú, digamos, divulgas en persona, tú ahí ya te puedes ayudar para empezar del lenguaje no verbal, te puede ayudar un poquito mejor del humor, porque, en fin, pues el acting también influye, desde luego, y quizá puedes hablar de cosas en las que sabes que, por lo general, la audiencia no va a tener tantos reparos en interpretar correctamente, como puede ser la audiencia de Internet, en fin, pues en Internet pues también hay de todo, sobre todo en Twitter, ¿no? Quizá pues la audiencia que te encuentra en un bar tiene una mentalidad no tanto de ir a joder al prójimo, sino simplemente pues pasárselo bien. Entonces pues son más receptivos y demás. ¿Y qué hiciste ahí? O sea, ¿qué eventos fueron? Porque imagino que fue un evento, no te tuviste a un escenario o a la barra de un bar y te pusiste a hablar de muestreo.
No, uno fue el Aquí te pillo, aquí te cuento, el primero, y el otro fue el Wind of Science del año pasado. ¿Y puedes explicar qué es cada cosa? El Aquí te pillo, aquí te cuento es un evento divulgativo que organizan los chavales del podcast de Fluxions y consiste pues en cuestión de 5 diapositivas o 5 minutos, digamos, dar respuesta a una típica pregunta que puede hacer un cuñado en Nochevieja. Y la verdad que es un formato muy divertido y que tiene muchas posibilidades, ¿no? Y el Pint of Science es un formato más de charla un poquito más larga. Yo la que hice en su momento fue de unos 25 minutos y versan sobre varios temas. Yo en mi caso quedé encuadrado dentro de ciencia y tecnología. De hecho, pues el día que yo fui al Pint of Science, la que expuso después de mí era una chavala después de astronomía. Era... Ay, la chica estaba Oviedo, no recuerdo el nombre. Bueno, Laura. Laura, sí. Y entonces, pues, es diferente. También, más o menos, en un contexto así, pues, como de monólogos en bares, como los que pueden ser monólogos humorísticos, pero ya enfocado en la ciencia. Y todo, pues, en un contexto distendido. Como dice su nombre, Pint of Science, pinta de ciencia. Te tomas tu pinta de cerveza y escuchas a alguien hablar de ciencia. La verdad es que... Como una vez... No sé hablar. Eh, se me ha ido. Tranqui. No, no, si estoy bien, se me ha ido. Vale, ahora. Me está dando la risa tonta. Un momentillo. Vale. La verdad es que... No, esto no lo voy a decir. Te- Joder. Recuerdo esos dos momentos porque en uno de ellos participé contigo en el Aquí te pilla, aquí te cuento como divulgadora. Además fue, creo que puedo decir, nuestra primera charla, tanto tuya como mía, frente a un público que no sea una clase. Y al menos por mi experiencia fue muy divertido, me lo pasé muy bien. Aún así estaba nerviosísima. Y no sé tú, ¿cómo lo sentiste tú en el Aquí te pillo? Yo no lo recuerdo como un momento en el que estuviese particularmente nervioso, la verdad. Yo lo recuerdo como un momento pues en el que tenía que salir a actuar, tenía que salir a hablar, pero ya está. Es decir, intentaba un poco disfrutar del momento. La verdad que me impresionó mucho estar, digamos, mirando al público y ver que había unas cabezas encima de otras. O sea, digo, pues esto debe ser más o menos lo que ven los cantantes, ¿no? Cuando hacen un concierto, algo así. Fue bastante impresionante, pero no lo recuerdo como un momento de nerviosismo, lo recuerdo como un momento guay, de hecho. Y luego digamos, pues yo qué sé, la pizza de después que nos tomamos con los chavales de The Fluxions, Las todo aquello. cervezas, todo. Sí, todo aquello estuvo guay, sí, sí. Las fotos que nos hicimos, no sé, todo un poco. Conocer a gente, pues conocerlo a ellos en persona, conocer a Lolo, conocer a, yo qué sé, al de criminología, no sé. Pues estuvo guay. Estuvo chuli. ¿Y el Pinto? Bien, el Pinto, hombre, ahí es verdad que el Pinto vino menos gente. Y bueno, pero también estuvo bien. Es decir, no lo recuerdo tampoco. Bueno, ahí sí recuerdo pasar un poquito más de nervio. Que recuerdo también pedirme justamente allí en la tertulia, antes de la actuación, un poleo menta para tranquilizarme. Pero luego más o menos también pues disfrutaba de estar allí en el escenario y de escuchar a la gente riéndose pues con mi gracieta y demás. Eso fue también bastante guay. Yo lo recuerdo como una experiencia buena. Y aquello surgió a raíz de que el que tenían pensado para hablar, que era Daniel Redondo, que es uno que trabaja en la Escuela Andaluza de Salud Pública, también de estadístico, dijo que no quería actuar porque tenía miedo escénico. Y ese chaval pues les recomendó a los organizadores que me llamaran a mí. Coño, Así que fue gracias a Daniel Redondo que yo pude actuar en el Pin of Science. eso no me lo habías Realmente. contado. Pues ya lo sabes. No, ya. La verdad es que cuando te vi actuar, tanto en el primero como en el Aquí te pillo como en el Pinto, te vi disfrutar mucho. Y a mí personalmente, porque no puedo hablar por todo el público, evidentemente, Mm. fue muy entretenido y te explicas muy bien. O sea, se nota que sacabas ahí tu estratagema de profesor para explicar bien las cosas, dejarlas muy claras, pero aún así no dejando aparte tu lado más gracioso, como tú, Ramón de Ramón Chaval, no Ramón Profesor. Creo que estuvo muy chulo. Bueno, cuando eres profe, esas cosas sabes detectarlas, sabes detectar cuando una audiencia se está aburriendo más de la cuenta,
sabes detectar cuándo puedes meter un chiste, cuándo un chiste ha entrado, cuándo un chiste no ha entrado. O sea, al final son cosas también que aprendes siendo profe. Es lo que te he dicho antes, que al final pues la enseñanza y la divulgación se complementan un poco y te sirven pues para ser tanto mejor docente como mejor divulgador. Qué chulo todo. Bueno, también estás metida en ese mundillo, así que... Ya. Bueno, ahora hablar lo que nos va a venir dentro de un mes, desde el día que estoy haciendo esta entrevista, queda un mes. Para Sí, sí, más o menos, para el de Granando. sí, un mes y 4 días. Hmm, ¿Cómo lo llevas? Pues yo la presentación no he empezado a hacerla todavía, pero sí que es verdad que tengo ya una idea en mi cabeza de qué es lo que quiero comentar. Lo único que tengo que hacer ya es plasmarlo, digamos, dentro de una presentación y ya pues ir viendo qué tal sale. La verdad que mi participación en el de Granando ha sido un poco complicada porque estaba bastante desmotivado, sobre todo cuando tocó mandar, digamos, la propuesta a los organizadores. Yo me pilló en un momento de estar súper desganado y estuve bastante cerca de decirles que se buscaran a otra persona, que yo no quería actuar. Entonces, pues bueno, en ese sentido es un poquito más complicado preparárselo. Yo creo que si esto me hubiesen llamado hace un año o hace 2 años, pues habría ido encantadísimo. Ahora me pillan en un momento en el que ya pues ya tengo la divulgación pues digamos como algo en lo que intenté hacer algo y no pude. Entonces pues no lo veo tampoco como algo tan positivo como antes. Pero igualmente pues nada, yo haré mi presentación, intentaré que sea graciosa, que la gente se ría y ya está, y me iré a mi casa. Tan campante. Em, ya sabes, esto ya lo voy a quitar, esto fuera de cámara, Sí, fuera de esto. De verdad, te va a salir muy bien. Yo confío en ti, ¿vale? vale. Bueno, a Créeme ver. que estarán en un par de días antes o incluso el día que vayan a tu casa y tal para montar todo el tinglao, te empieza a venir, te sube la bilirrubina, ¿sabes? Y empieza a darte ya los, uy, ¿qué tal? No sé qué, ¿sabes? A ver si es verdad. El viernes me han enganchado para ayudar ahí un poquito en el teatro. Ah, Así que amigo. me ha dicho José que si estoy disponible el viernes para llevar cosas o no sé qué. No, a la gente que saben que vive en Granada, pues la enganchan para Pues a estas mí no me cosas. han dicho nada, ¿eh? Al final tira un poco de conocido, yo creo. Puede ser. Entonces en este caso, pues José conocía a Ana, Ana me conocía a mí, entonces pues habrá empezado a preguntar a gente que conocía y Ana le habrá dicho, pues llama a Ramón. Y ya está. No tiene tampoco más. Puede ser. No te rayes por eso. Ah, O no sea, me rayo, que no lo sabía. sí, pues... Ya por desconocimiento Hombre, propio. más que nada cuando llegue el viernes y me veas por ahí que estoy moviendo caja o lo que sea, pues ya sabes por qué. No, ya. O sea, bueno, al menos no voy a ser algo. Sí, ¿Qué coño? que no sea por sorpresa, claro. Claro, ahí está. Pero bueno, ya. Vuelta al tema. Menos mal que esto lo puedo quitar. Que como persona que va a participar por segundo año, cosa que se sigue sin creer que haya hecho en primer año, te puedo asegurar que es más divertido y que todo va a salir puta madre. A ver si es verdad. Sí, lo único que puedo decir es que te vas a perder 2, 3 charlas, que son las anteriores a ti. Es lo que te puedo decir. Bueno, me perderé la de Ramón Noguera. Y con Y Raquel Raquel, Sastre, qué pena. uff, madre mía. Mm. Bueno, Por- es lo que toca. Porque te ha tocado el turno de tarde, ¿no? Me ha tocado el último turno de todo. El de cierre, prácticamente. Oye, eso Que es honorable. esas sesiones suelen ser las que más gente va. En verdad. Y por eso pues estoy un poquito cagado. Sinceramente. Porque si sale muy bien, es estupendo porque entonces ya has pegado un salto tremendo. Si sale muy mal, todo el mundo va a saber que eres un papanata. Entonces, Qué pena que tú hay no que... seas ningún papanatas. Qué pena que no lo eres. Bueno, eso hay que demostrarlo. Te conozco una miqueta. No lo eres. Bueno, a ver si es verdad. Al menos te ha tocado un buen turno. A mí me ha tocado la hora del desayuno. Sábado mañana. Sábado mañana, bueno, pero el sábado por la mañana va gente, ¿eh? A las 11 de la mañana. No, no, habrá gente, habrá gente. eh, El sábado por la mañana está bien. El viernes por la mañana ya es cuando va un poco menos de gente. Eso es sí, verdad. porque hay gente en clase. Sí, la gente trabaja, está llegando a Granada, pero el sábado por la mañana hay gente. La verdad es que sí. Sí, sí.
¿Y cómo lo ves el hecho de haber sido un espectador del Desgranando Ciencia, ahora ser ponente? Porque habrá cambiado algo en tu mente. Sí, hombre, eso me hace bastante ilusión porque, no sé, haber ido a tantas ediciones y estando en el público y ver la charla un poquito y tal, la verdad que era una cosa que me hacía ilusión participar. Me hacía. Ya no tanto, pero sí, en ese sentido, pues cuando me lo dijo, que me mandó el correo Oscar, yo la verdad que respondí muy ilusionado sobre participar porque ya te digo, es decir, es un evento muy chulo en el cual pues la divulgación que se hace está bastante bien normalmente y entonces pues poder participar de eso, la verdad que me hace sentir pues como que tengo una gran responsabilidad entre mis hombros, pero que puede ser algo muy divertido y que realmente pues puede crear un material el cual la gente luego lo puede utilizar porque todas las charlas del Desgranando se graban, se suben a YouTube en directo, se hacen muchas fotos, así que Las publicarás en tus redes sociales, la charla, fotos sí, tuyas. sí, no tengo problema. Si ya la gente en redes sociales sabe cómo soy, físicamente. El otro día la entrevista que me hicieron para el podcast de Sociopolis, pues también la publiqué y salía ahí mi cara y todo, o sea que no hay problema. Yo no tengo problema en que me vean la cara. Lo que pasa es que, bueno, no lo enseño tanto, entonces pues la gente no sabe cómo soy. Porque si la enseño en un tweet, el tweet dura 10 minutos en la timeline y a partir de ahí se olvida para siempre. Así que, Háblame más de esa entrevista, del Sociopolis. ¿Cómo surgió todo eso? pues la entrevista surgió porque el que lleva el podcast simplemente vio un tuit o no sé qué y nos mencionó a varios diciendo, oye, a ver si os queréis venir al podcast a hablar sobre este tema. Era de gráfico, no sé qué. Y entonces pues yo simplemente dije, pues cuando queráis, pero lo dije en plan, pues lo típico de, sí, sí, que lo que digáis. Pero ¿qué pasa? Que se lo tomaron, se lo tomaron de forma literal y entonces al poco tenía un mensaje privado de este hombre, de José Moreno, diciendo, oye, pues te viene bien que venga la semana que viene, tal. Y yo pues seguí la broma y dije, sí, sí, perfecto, perfecto. Y nada, varias semanas después, pues allí estaba dando la entrevista en el podcast de Sociópolis, que es un podcast que llevan gente de la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas, concretamente gente de grado en Sociología, y está bastante bien porque realmente es muy profesional la producción. Ellos tienen como una sala insonorizada dentro de la Facultad de Política, donde tienen cámaras profesionales con las cuales se grabó pues, el contenido que luego se subió a Twitch y a YouTube. Tienen también micrófonos profesionales que se escuchan estupendamente. Y luego pues tienen una sala donde ellos van, digamos, planificando un poquito la entrevista y demás. Han entrevistado ya a gente tocha, a Marta Soler, a María Ángeles Durán, que es como la primera catedrática de Sociología de España. Es decir, ahí va gente importante, están empezando todavía, pero yo creo que pueden llegar lejos si siguen con el buen trabajo. Madre mía, oye, qué honor para ti, ¿no? Es una sala donde ha estado la primera catedrática de sociología, con toda esa infraestructura, puta madre. Y ya que tú estás aquí ahora mismo en mi casa, en mi salón, con un micrófono que compramos y que Bueno, menos de mal que hecho, tengo. cuando llegué allí, yo les dije, joder, esto y el podcast que teníamos nosotros, la noche y el día, vamos, con todo medio, ¿eh? Ah, Anda claro. que, joder, la sala insonorizada con los micrófonos, con las cámaras profesionales, con un chaval de comunicación audiovisual por detrás de, ¿sabes? La típica ventana esta que hay en la radio, que por detrás está como el Sí, 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 estudio, sí, pues sí. estaba eso y un chaval de comunicación audiovisual manejando un Qué poquito las guapo. cámaras y tal, y sus compañeras de estudiantes de sociología, pues también aprendiendo un poco y tal. Muy Qué guapo. recomendable Sociopolis. O Qué sea, guapo. Y qué envidia, no lo voy a esconder. Qué envidia, ¿por qué le dan cosas buenas a los sociólogos y los antropólogos? Tienen olvidado. Si es que encima querían echarle grado de antropología al quinto centenario. madre mía. Ahí, en una sala olvidada a la mano de Cristo. Esto es Madre mía. injusto, esto es injusto. Pues tenéis que moveros mejor, es lo único que puedo decir, vamos, o sea... Yo lo intento, ahora que me haga caso, es otra cosa. Ya, ya. Los que se tienen que mover son los que coordinan el grado, pero bueno, eso ya... Uf, Off uf. the record. Uy, luego te cuento cosas de eso. Vale. Pues has comentado nuestro podcast. Sí. Háblame de él.
Nuestro podcast se llama La Escala de Bristol. Como su propio nombre indica, es un podcast de mierda sobre ciencia, dado que la escala de Bristol es la escala que se utiliza para ver la viscosidad de las deposiciones de las personas. Exactamente. Que va desde el 1 hasta el 7, dependiendo de la consistencia que tenga. Y bueno, es un podcast que montamos pues tú, yo y Custo, bueno, Adrián Custodia Custo, en el año 2021. Hicimos una temporada en la cual grabamos 9 capítulos. Tuvimos también problemillas porque al final pues nos surgían muchas actividades a la vez y no teníamos mucho tiempo tampoco para grabar. Pero yo creo que, bueno, las veces que grabamos lo pasamos bien y yo creo que algún capítulo sí que salió chulo, sinceramente. ¿Alguno destacable? Me gustó mucho el capítulo en el cual hablábamos de figuras oscuras de la ciencia, la Estaba verdad. pensando en el Sí. mismo, sí. Y ese fue, yo creo que de los que menos repercusión tuvo, pero es de mis favoritos, sinceramente. Porque ahí aprendimos bastante todo de todo y no sé, la verdad que quedó un mensaje guay, sinceramente. Exacto. La verdad es que si tuviese que resumir, ese episodio fue a lo... Ha habido demasiados nazis en la academia. Sí, pues sí, porque yo nada más que hablando de eugenistas, tú hablando de nazis, nazis. justo hablando de gente ¿Nazis? de nazis, gente tránsfoba, o sea, sí, Sí. todo mal. La verdad es que la experiencia divulgativa cooperativa, que es tener un podcast con varias personas, no un podcast individual, la verdad es que fue bastante gratificante. A mis padres les encantó, por ejemplo. Ujú. Me decían, pues escucha el episodio, no sé qué, pues dile a Custo, dile a Ramón que me ha gustado mucho del tema que ha hablado, o no sé qué. O sea, que al menos yo sí que he recibido feedback, más luego la cuenta oficial que hicimos en Twitter también recibía su pequeño feedback. Sí. Para los pequeños números que teníamos en comparación. Tengo que decir que el otro día estuve hablando con Nuria Rico y me preguntó que cuándo volvíamos del podcast. Y yo le dije, pues lo tenemos ahí parado, tal. Y dice, joder, pues era mi podcast favorito. Me dijo. ¡Hostia! Sí, sí. Claro, Nuria Rico es compañera tuya del departamento. Compañera mía de departamento, exactamente. Ostras. Bueno, habló de nosotros en En el Degradando, Degradando. efectivamente. Ujú. ¿Cómo te hizo sentir eso? Que una compañera tuya que estuvo en un escenario hablando a mucha gente, que es un congreso al final, estuviese hablando del podcast de su colega, el compañero y sus dos amigos. Me hizo mucha gracia, sobre todo porque lo que puso ahí fue el dibujo ese nuestro hablando. Y nos dibujaba todo un poquito según nuestros avatares de Twitter, me acuerdo. Sí. A ti te dibujó pues con lo que tenías por aquel entonces, con el pelo rosa y demás. A Custo le dibujó con el animal que tiene Custo en el avatar, que no recuerdo cuál era. No sé Un si pangolín. un pangolín. Y a mí me dibujó como una urraca, que es como lo que tengo en el avatar también. Y era muy gracioso. Y muy original, la verdad. Y el mensaje, pues yo lo compartía. O sea, yo decía probabilidad, ¡oh, Ramón, tecnicismos, tal! Vosotros decíais ahí no sé qué, no sé cuánto, y yo callado. Pero bueno, la verdad que me hizo sentir bastante, no sé, me hizo mucha gracia y me hizo sentir bien aquello, la verdad. No sé a vosotros cómo os sentaría, pero a mí bien. A ver, por mí misma puedo decir, a mí me hizo muchísima ilusión, o sea, yo me estaba despollando viva sentada. Mm. Al lado tenía a una compañía divulgadora también. ¿Cómo se llama? Es Paula, pero no quiere que se diga Paula. Jody. Ujú, Jody del Río. ujú. Hay que hacerla en Twitter. Ah, vale, sí. Y yo le dije, tía, ese es mi podcast. Y se quedó, ¿cómo? Mira, un despolle total, o sea, me hizo una ilusión tremenda porque, claro, sabíamos que a Nuria le gustaba, pero no sabíamos que iba a hablar de nuestro podcast en un congreso. Y que a día de hoy, en el Aquí te pillo, aquí te cuento, sigue nuestra imagen de podcast patrocinado, en cierto modo, con la escala de Bristol. Patrocinado porque yo aparezco, nada más. Fíjate. No porque ponga dinero, porque eso es lo último que voy a hacer, poner dinero, porque ya tengo. Esto lo quitaré. Sí, sí. Pero, no sé, la verdad es que puedo empatizo contigo en ese sentido y es muy chachi, jo. Es muy chachi. A ver, ¿qué más? Has dicho una urraca. ¿Por qué una urraca? Pues empezó como una coña todo aquello. Es decir, el nombre científico de la urraca es pica pica. Y entonces, pues,
Creo recordar que a raíz de un tuit de no sé quién, yo dije, si este tuit llega a 500 likes, el tuit que he puesto yo ahora mismo, me pongo una urraca en el avatar. La broma empezó como a escalar, yo además me puse un poquito farruco diciendo, no se va a conseguir, no se va a conseguir. Al final se dio difusión, empezó a darle like gente tocha y finalmente llegó, no sé si a 600 y pico likes ese tweet. Vamos, la gente quería ver Quería ver una urraca en mi avatar, efectivamente. Y entonces pues nada, le pregunté a Nemi, que era una artista que conozco, que si me podía hacer el avatar ella. Y me dijo, sí, sin problema, me lo hizo. Ella no quería que le pagase nada, al final le pagué igualmente. Y entonces, pues nada, me puse el avatar que tengo ahora. A mí me gusta muchísimo porque hizo una reinterpretación muy buena del Sigma que tengo y demás. Y una cosa que me hizo mucha ilusión fue que yo soy mutual en Twitter con Donald Peña, que es el director de comunicación del INE, ¿vale? Y este señor, cuando hice el cambio de avatar, me contestó hablándome sobre el nombre Urraca en España. Me contó estadísticas sobre el nombre Urraca. Oh. Y me hizo mucha ilusión, me hizo mucha gracia porque digo, joder, qué guay. O sea, una cosa tan banal como es ponerse una urraca en el avatar, al final ha dado lugar a un dato bastante curioso, que era que desde hace muchos años en España nadie se ha puesto el nombre Urraca. Y que por lo visto pues tuvo su popularidad porque hubo una tira cómica donde salió una señora que se llamaba Doña Urraca. Y entonces pues de ahí fue muy curioso, muy Hombre, curioso. no olvidar a Doña Urraca, reina de Castilla, creo que era. Sí. Por ahí, no sé, medieval, ahí, la historia medieval se me va, pero ahí está. Ahí está, sí, sí. Pues la historia viene de eso, o sea, una tontería que fue escalando, escalando y dio lugar a un avatar bastante guay, yo creo. Porque al final, el hecho de que sea pica números tiene que venir de algo. ¿De dónde viene la historia de ese nombre? Uy, la historia del nombre, mucha gente se piensa que viene de Pokémon o cosas así, pero es bastante más banal. Yo tenía un amigo bueno, tengo un amigo de trabajo social que, bueno, él estudiaba cosas de derecho en su carrera y yo muchas veces pues me metía con él diciéndole, ya está estudiando ahí lo de los picapleitos, tal. Y él para contrarrestarlo me llamaba, pues tú eres un picanúmero. Y entonces pues buscando un nombre para Twitter, digo, pues el mismo, que me ha llamado mi colega, picanúmero, ya está. Y de ahí surgió. Y vamos, la verdad que ya te digo, no sé cómo hubiera ido mi carrera divulgativa si hubiese puesto mi nombre real. Pero yo creo que Picanúmero es un nombre bastante original, La sinceramente. verdad es que sí. Porque si hubiese surgido la coña con tu apellido, serías un barco. Sí, quizá posiblemente hubiesen hecho bromas sobre mi apellido, ¿no? Hubiesen, yo qué sé, cuando quisieran hacerme una pseudo mención en Twitter, pues diría, ya está otra vez el barco aquí diciendo gilipolleces, no sé, cosas así. El Balearia. El Balearia. Pero como soy pica números, pues a veces me llaman picapolla, pero bueno. Joder. Sí, no, la gente. Ah, qué muy divertida es la original. gente. Muy original. Ya ves. Sobre todo antivacunas. Los que más me han insultado en Twitter siempre han sido antivacunas. Eso y los Los que más. argentinos son las personas con los insultos más originales. No, los antivacunas originales no son simplemente hirientes, pero bueno. ¿Me entiendes? Sí, sí. La verdad es que sí. Pues creo que ya puedo dar por finalizada la entrevista. Algo que quieras decir tú, que no hemos hablado. No, que me he sentido muy a gusto y que muchísimas gracias y que espero que te pongan buena nota en el trabajo. Eso espero. Bueno, ya me ha llegado una nota de una cosa y no ha sido tan buena, pero porque ha sido la cosa más complicada. En fin. Bueno, Muchísimas gracias otra vez por venir, Ramón. Sé que tienes poquillo tiempo por preparar las clases y tu vida personal y demás. El hecho que haya venido hasta mi casa, que es un paseíto de media horita bueno, y que hayas querido compartir toda esta información, tu experiencia, tu visión y demás. O sea, te lo agradezco muchísimo. Y espero que a los profes les guste esto. seguro que sí.